Muy bien, muchachos, muy buenas tardes. Reciban, por favor, una cordial bienvenida a una nueva clase de la asignatura en donde vamos a terminar de revisar las funciones de fecha. Muy bien. La última, en la clase del viernes, habíamos desarrollado parte de un ejercicio que involucra a la función si fecha, ¿correcto? Eso era lo que nosotros estábamos haciendo en la clase del día viernes, función si fecha. ¿Qué es lo que nos permitía hacer la función si fecha? Básicamente obtener la diferencia en años, en meses o en días entre una fecha inicial y una fecha final. Vamos a desarrollar en la hoja que se llama si fecha una columna muy simpática que se llama jubilación. Voy a tomar la instrucción de la jubilación y la voy a agrandar un poco. Aquí está. Dice, calcule en qué fecha se va a jubilar cada trabajador. Si suponemos que las mujeres se retiran cuando cumplen 60 años con 3 meses y 12 días, y los hombres cuando tengan 65 años, 6 meses y 17 días. Ese es el enunciado de la parte de la jubilación. ¿Ya? Léalo con calma y lo revisamos de inmediato. Tenemos que ir a la columna de la jubilación. La jubilación, recordemos, está en la columna T. Aquí autoajusté el ancho de la columna Q para que no se vea así como algo extraño. Vamos a ir aquí a la jubilación. En esa columna que estoy pintando ahora de azul, aquí es donde tenemos que calcular la jubilación. Revisemos una cosa. ¿Qué es lo que me están pidiendo calcular? Me piden encontrar la fecha en la que cada trabajador se va a jubilar. ¿Ya? Entonces, si me piden la fecha en que se va a jubilar, ¿qué función me sirve para calcular la fecha de jubilación? Sí, fecha, profe. ¿Por qué si fecha? Porque tenemos que sacar la diferencia entre la jubilación y la edad que tiene. Pero no era eso lo que nos pedían, Tomás. Porque aquí hay que tener en cuenta una cosa. No es lo mismo decir, no es lo mismo decir, Tomás, cuánto falta para jubilar que en qué fecha vas a jubilar. No sé si se ve bien esa diferencia. Sí, profe, mala mía, lo siento. No te preocupes. La función que me permite a mí calcular una fecha, o sea, que te diga, por ejemplo, que este compadre se va a jubilar, no sé, el 30 de agosto del año 2090, una función que te permita encontrar una fecha con sus tres componentes, que son el día, el mes y el año, se llama fecha, ¿correcto? Recordemos una cosa, cuando vimos la función fecha la semana pasada, estábamos desarrollando un ejercicio en que teníamos que calcular en qué momento vencía la garantía de unos productos. ¿Ya? Entonces, cuando calculamos el fin de la garantía, en esa oportunidad lo hicimos con respecto a la fecha de compra. ¿Sí? Ya. La fecha de compra, como ustedes pueden apreciar, lo utilizamos como base, lo utilizamos como pivote para poder calcular el término de la garantía.
Y lo único que había que hacer era que al mes de la compra se le sumaban los meses de la, se le sumaban los meses de la garantía. ¿Correcto? Correcto. Eso era lo que teníamos que hacer. Ahora, lo que yo quiero calcular es la fecha de jubilación. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda con que vamos a utilizar la función fecha para calcular la fecha de jubilación. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? No. Perfecto, perfecto. Ahora, si yo voy a calcular la jubilación, ¿con respecto a qué fecha se tiene que calcular la jubilación? Con las fechas que se empiezan a jubilar o no. Mayores de las mujeres con 60 años y 3 meses y los hombres con las 65. Correcto, o sea, hay que considerar 60 años, 3 meses y 12 días. Completamente de acuerdo, Emilio. Pero con respecto a qué fecha se tiene que tomar como base para poder saber en qué fecha se va a jubilar un trabajador. La fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento, ¿cierto? Ahora, así intuitivamente, muy bien. Intuitivamente, ¿qué es lo que se tiene que calcular acá? Por ejemplo, si te dicen que Emilia Riquelme es mujer, claramente. En nacimiento, ella nació el 16 de diciembre de 1979, ¿correcto? Y ¿qué es lo que tendrían que hacerle ustedes a esa fecha de nacimiento para poder obtener la fecha de jubilación? Sumarle 65 ¿A qué cosa hay que sumarle 65? al año de nacimiento. Al año de nacimiento. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque son 65 años, 6 meses y 17 días. Sumarle los meses y los días igual. Ah, o sea que podríamos decir que este ejercicio es parecido al término de la garantía, con la diferencia que en la garantía le sumabas 6 meses, o 12 meses, o 18 meses. ¿Cierto? Sí, profe. Solamente que acá vamos a tener que incorporar una mayor cantidad de términos. ¿Ya? Nada más que eso. Pues bien, vayamos entonces a la función cifecha, a la hoja del cifecha. Entonces acá tenemos una cosa muy simpática. ¿Dónde creen ustedes que estaría la dificultad de este ejercicio? En separar las edades por género. Claro, ¿cómo discriminamos nosotros el género? Claro, porque yo sé que para el caso de los años, tengo que sumar 60 si es mujer, si es femenino, tengo que sumar 65 si es masculino. Con los meses, o sumo 3 o sumo 6, y con los días, tengo que tomar la decisión sobre si sumo 12 o 17, ¿cierto? Entonces, La ¿cómo? función if. Pero esa función todavía no la hemos visto, Ah, bueno, lo siento. pero lo vamos a ver dentro de poco, Benjamín, ¿ya? La función sí, ¿ya? Eso lo vamos a ver dentro de muy poco. Por si acaso, chicos, una cosa, y qué bueno que Benjamín haya hecho el comentario. Si alguno de ustedes tiene conocimientos previos de Excel o conocimientos previos de programación o conoce funciones de Excel que nosotros no hemos visto, ustedes las pueden emplear sin ningún problema en los controles, en el certamen o en el examen. Pero si utilizan alguna función de Excel que nosotros no hayamos revisado,
ustedes tienen que explicar muy bien cómo se utiliza. ¿Por qué? Porque ya ha pasado que, por ejemplo, en algunas pruebas hay algunos alumnos que mandan a hacer mandan a hacer las evaluaciones. Le pagan a alguien que les haga la prueba. Y ese alguien puede tener conocimiento súper avanzado y se manda una fórmula, pero que llegan a dar miedo. Y uno dice, ¿y mi alumno de dónde sacó esas cosas? Es bastante sospechoso. Entonces, si alguien coloca alguna función así como muy avanzada, como media tránsfuga, tiene que explicar muy bien cómo lo hizo. Si no hay una explicación satisfactoria de cómo se hizo la fórmula, perfectamente al alumno se le puede evaluar con un 1 porque hay sospecha de que mandó a hacer la prueba. Y ahí el alumno tendrá que demostrar su inocencia ante la corte, he dicho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer ahora? Años de jubilación, meses de jubilación, días de jubilación. Fíjense que se han incorporado estas tres columnas, que claramente están con fondo amarillo. ¿Ya? Sobra decir que ese fondo amarillo es para que se destaquen, ¿ya? Que por algo están ahí. ¿Qué es lo que vamos a calcular aquí? Acá, en la columna años de jubilación, en la que estoy marcando hacia abajo, vamos a colocar un 60 o un 65. En los meses, vamos a colocar un 3 o un 6. Y en los días de jubilación, vamos a poner un 12 o un 17. ¿Cómo lo podemos hacer? Como todavía no hemos revisado funciones lógicas, existe una manera media chanta, ¿sí?, de hacer esto, pero se las voy a mostrar solo porque todavía no hemos visto lógica, que es la siguiente. ¿De qué depende, chicos, de que los años valgan 60 o 65? Sí, hombre o mujer. Sí, hombre o mujer. ¿Hay alguna columna que te permita saber si es que estamos hablando de hombres o mujeres? Los nombres. O sea, el género, perdón. La de género, porque con el género lo podemos sacar más rápido. Entonces, les invito a que hagan lo siguiente. Fíjense, por favor, en la corrida de los títulos de la tabla. A todos ustedes, literalmente, a todos ustedes, al lado del título les aparece un cuadrado con una flecha que apunta hacia abajo. Sí. ¿Ya? Aquí, donde dice género, vamos a hacer lo siguiente. Presionamos acá. Vamos a hacer un ejercicio que se llama filtrado. Dice género, apretamos acá y ustedes van a ver que aparece un menú, ¿cierto? ¿Con qué género vamos a partir? ¿Vamos a partir con el género femenino o con el masculino? ¿Con cuál quieren hacerlo ustedes? Profe, ¿puede mostrar cómo hizo eso de nuevo, por favor? Claro, Nicolás, mira, tú tienes que ir a la parte de los títulos, ¿ya? Anda al título que dice género y al lado del género aprieta el cuadrado que tienes ahí. Listo, profe, gracias. Ahí sí, marca. Ahora, Nicolás, ¿te aparece un cuadro como este? Con harta opción y te dice femenino, masculino aquí como para destacar. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué significa eso? Acá nosotros tenemos la posibilidad de mostrar solamente lo femenino, solamente lo masculino. Entonces,
¿Qué género quieren mostrar primero? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Ponemos femenino o ponemos masculino? ¿Por orden alfabético, Femenino no? primero. ¿Femenino o masculino? ¿Cuál de los dos? Las damas primero, no voy a seguir compañero. Las damas primero. Muy bien, pues. Muy bien. Entonces, si yo quiero mostrar solamente a las mujeres, lo que usted hace es una cosa muy sencilla. Así, intuitivamente, ¿qué creen ustedes que hay que hacer? A ver, si quiero mostrar solamente a las mujeres. Eliminar los masculinos y solo dejar femenino. O sea, tiquearlo. Y fíjense que cuando dice seleccionar todo queda con un punto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿no hubiese sido más fácil simplemente filtrar por abecedario la de género? ¿Cómo así, Benjamín? Mira, aquí le pongo femenino. Una que usted, lo único que hacen ustedes es desmarcar. Le damos a aceptar. Y fíjense ustedes, chicos, lo siguiente, que en la columna género, al lado de género, les apareció un icono con un embudo, ¿o no? ¿Lo ven bien en sus computadores? Tenemos un género. Ah, ¿qué significa eso? Significa que tenemos datos que están filtrados. ¿Cómo saben ustedes si una tabla está filtrada o un rango? Verlo es muy sencillo. Lo único que ustedes tienen que hacer es fijarse en esto. Si ustedes entienden esta parte, vamos a andar re bien. Cuando algo está filtrado, fíjense en esta zona. Fíjense que en los números que ustedes tienen acá arriba, es lo que les voy a marcar con la flecha. Tengo un 39, 40, 41, 42. ¿Se dan cuenta que los números van en orden consecutivo? Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos? ¿Qué es lo que pasa, muchachos, cuando nosotros estamos en la zona que le corresponde a la tabla? Cuando estamos por acá. Dice 45. ¿Se dan cuenta que el número 46 en sus computadores les aparece marcado con azul? Sí, profe. ¿Qué significa eso? Los números que ustedes ven con azul corresponden, y ojalá que se alcance a notar bien, los números que uno ve con azul corresponden a las filas, a los números de fila que están asociados con femenino. 46, 47, 48, 49, 51. ¿Se dan cuenta que hay un salto de 49 a 51? Del 51 a 53, del 53 a 56. ¿Se dan cuenta que los números no van en orden correlativo? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque Excel no puede eliminar tampoco los hombres que hay en la tabla. Entonces como que lo esconde. Justamente. Usted lo ha dicho muy bien. La palabra clave, como dice muy bien Tomás, la palabra clave es que los dejó escondidos. No es que no estén, sino que no los estamos mostrando. Por lo tanto, ustedes lo que ven en celeste corresponde solamente a aquellas filas en donde predomina el género femenino, chicos. Eso es. ¿Ya?
Eso es lo que está predominando aquí. Solamente el género femenino. Eso es lo que se está mostrando. Hasta ahí, ¿estamos claros con esa explicación? Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenos antes de continuar. Ahora, hacemos lo siguiente. Esta es una forma de proceder. Cuando ustedes tienen su tabla filtrada, veamos, años de jubilación. ¿Qué número vamos a escribir aquí en años de jubilación? 60. Vamos a escribir los 60. 60. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la decisión de trabajar con las mujeres. Entonces, año de jubilación, usted le pone 60. En los meses de jubilación, ¿cuántos le tenemos que poner? ¿3 meses? 3 meses. Y en los días de jubilación, ¿cuánto se pone? 12. Ponemos 12. ¿Ven? 60, 3 y 12. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros para repetir todo esto? Vamos al 60 y Profe, le hacemos, ¿sí? tengo una duda. Es que pongo 60 en año de jubilación y se me pone como una fecha. Me pone Y, 29/02 del 1900. y ya. Lo que tenemos que hacer aquí, Sofi, es, primero, déjalo así como 60, como un 3 y como un 12. Haz cuenta como que no estuviera como fecha. Eso se arregla fácilmente. Es que, profe, pongo 60, pongo el enter y se me transforma en fecha. No te preocupes por eso. Lo vamos a arreglar al tiro. Ya. Pero le pusiste 60, un 3 y un 12. Sí, Ya. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos doble clic en el puntito verde que está en el 60 y rellenamos ya. para abajo. No te preocupes si tienes puras fechas. En el 3, doble clic en el punto y rellenamos para abajo. Después, en el 12, doble clic y se rellenó todo para abajo. Probablemente, Sofi, te llenaste de fechas, ¿cierto? Solo en los años de jubilación, en los meses y en los días me quedo como 3 y 12. Ya. No te preocupes con lo de los años de jubilación. Créeme que lo vamos a arreglar rápidamente. Pero qué bueno que te haya pasado eso, porque después, al momento de hacer la prueba, esto se te va a hacer, ya vas a saber cómo arreglarlo. Vamos a hacerlo al tiro, Sofi. Solamente necesito hacer la parte de los hombres y con eso quedamos listos. Ya. Pero una vez que termine eso, lo retomamos. Chicos, ¿alguna consulta hasta ahora? No, profe, todo claro. Fantástico, fantástico. Don Julián, muy buenas tardes. ¿Tiene alguna consulta? Margarita, muy buenas tardes. ¿Tiene usted alguna consulta? No, profe. Fantástico, fantástico. Vamos a ver qué es el chat. El 12 para el compañero que preguntaba por el certamen, es el 12 de noviembre. 12 de noviembre. Y mañana tienen el control. Si tienen duda del control, revisen por favor la plataforma Canvas. Ahí está toda la información. Y además, que el certamen no podría ser esta semana, porque la semana de certámenes no hay clase. Y jubilación 60, 3 y 12. Ahora,
tenemos que completar los años de jubilación, los meses y los días, pero con los hombres. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la columna de género. En la columna de género, ustedes van a encontrar el icono de filtrado. ¿Eh? ¿Correcto, Margarita? Mañana es así. Lo que usted me pregunta tiene respuesta afirmativa. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, hay como una fórmula que yo creo que tal vez vamos a ver más adelante, donde uno puede hacerlo como directo sin tener que hacer como lo que nosotros estamos haciendo, como para saber. Ah, ya. Bueno, en ese caso se trabaja con la función sí. Esa función sí, Nicolás, la vamos a ver. ¿Ya? Así que ahí, tranquilo nomás. Por ahora, como no la hemos visto, Nicolás, nos vemos obligados a hacer este invento. ¿Me entiendes? Nada más que por eso. Ya, profe, gracias. No se preocupe. Ahora, Profe, y ¿Mm? una consulta. ¿Y qué pasa cuando ya veamos esa función, pero yo sigo utilizando como esto? ¿Eso estaría malo o igual estaría bueno? Ya, qué bueno que lo pregunte. Cuando nosotros ya hayamos visto la función sí, la realización del ejercicio por este método del filtrado va a estar mala. Porque siempre hay que justificar todo con fórmulas. Pero para que nosotros no salgamos perjudicados por ahora, si lo hacemos con filtro no está mal, considerando que no hemos visto todavía la parte de lógica. ¿Ya? Si la parte de lógica, Nicolás, la hubiésemos visto ya con anticipación, entonces a esta altura, créeme que ya estaríamos ya tendríamos listo el ejercicio con la función sí. Pero como no la tenemos, debemos utilizar alguna herramienta arcaica, si lo quieres ver así, que nos permita en el fondo eh, salir del apuro. Ya, profe, gracias. Por nada. Pero gracias por las consultas. Ahora, nosotros nos vamos a la parte del género. Ah, el género lo tenemos con un embudo. Hágale clic al embudo. ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer ahora? A ver. Seleccionar solo lo... Solamente los hombres, porque hay un montón de celdas que van a estar en blanco, que tienen que ser llenadas. Entonces, para quedarme solamente con los hombres, marco el hombre y desmarco a las mujeres. La cosa es que les quede así. Las mujeres desmarcadas y el hombre marcado. Ya, chicos. Vamos ahora a aceptar. Hasta ahora no estoy no me he ido muy rápido con esta parte. Solamente. No, profe, todo bien. Perfecto. Ahora, ya tenemos puros masculinos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí con los monos feos? Tenemos que ver los años de jubilación, los meses de jubilación, los días de jubilación. La misma historia. Lo único que va a cambiar, por supuesto, va a ser ¿cómo se llama? Los números que coloquemos. ¿Cuántos años de jubilación le damos los hombres? 65. Muy bien, maestro. ¿Cuántos meses? 6. Le ponemos aquí 6 meses, ¿cierto? Y 17 días, si no me equivoco, ¿no? Sí, profe. Oh, yes. Entonces, tenemos eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que rellenar hacia abajo, considerando solamente los datos filtrados. Doble clic en el
aquí en el 65. Si no les deja marcar, aquí con el punto verde, si le hacen doble clic y se los cambia a 60, ¿ya? Tomás, la fórmula de la edad completa está lista en la planilla. En el 65 lo que ustedes hacen es lo siguiente. Van a la celda del 65, aprieta Control Shift hacia abajo, así nomás. Van a la celda del 65, apretan Control Shift hacia abajo y luego apretan Control J para que se rellene hacia abajo. Voy a hacer lo mismo con el 6. La explicación es la misma. Voy al 6, Control Shift, flecha para abajo, soltamos el teclado, Control J. Acuérdense que la J va hacia abajo, se dibuja hacia abajo. Por eso es para rellenar hacia abajo. Y los días de jubilación, 17, Control Shift para abajo, Control J, y ahí tenemos entonces los números ya escritos hacia abajo. ¿Alguna consulta hasta ahora? Yuking, sí, se elimina uno. Ya. ¿Alguien tuvo algún problema para hacer esto, no? Para rellenar hacia abajo. Sofi, vamos a ver al tiro el asunto tuyo, porque ya está casi listo. Ya. ¿Cómo estamos para completar hacia abajo? Con los 65, con el 6 y con el 17. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Ahora, muchachos, nos vamos a la columna del género, que era la que tenía todo filtrado. Apretamos en el icono del embudo y presionamos donde dice borrar filtro de género. Así nomás. Borrar filtro. No quiere decir que se borren los datos, sino que simplemente le estamos diciendo a Excel que no me deje solamente los hombres, sino que considere todos los valores que había. Borramos el filtro y como ustedes pueden apreciar, acá en la izquierda tienen todos los números escritos en forma correlativa. No hay ningún número que esté en azul. ¿Por qué? Porque ya no hay filtro. Cuando los números, si ustedes, por ejemplo, alguna vez la práctica en el trabajo, les pasan la planilla y se dan cuenta que hay números azules por el lado, es porque ese rango está filtrado. Entonces, si ustedes se desplazan ahora, habiendo borrado el filtro del género, miren lo que tenemos aquí. ¿Ven? Tenemos 60, 65, los 3, los 6, 12 o 17. Sofi, y en general para cualquier compañero que haya tenido el problema de Sofi, la solución a tu problema es la siguiente. Selecciona el rango o la columna en donde hayas tenido el problema, en que te aparezcan puras fechas en lugar de los números. Seleccionas el rango, botón derecho, formato de celda. Y en el formato de celda, Sofi, escribe, selecciona la opción de número o la opción general. Porque lo más probable es que tú tenías los números escritos como fecha. O sea, lo tenías en formato de fecha. Le das a número o general
Y con Profe, eso se ya me debería cortó estar un listo. poco. Tengo que poner general. Sí, ponle general. Y fíjate en la muestra. Ya, ahí sí. Bacán. Listo. Y eso era todo, ¿viste? Ahora, si a ti te hubiese quedado así Gracias. en la prueba y no tienes idea cómo resolverlo, entrégalo así nomás, Ya. ¿ya? O sea, no te dejes amilanar por una pequeñez como esa, ¿ya? Como tú ves, es una tontera, es un Ya, ya. detalle, pero no está de más saber cómo solucionarlo. Muy bien. Si nosotros recapitulamos un poco lo que hemos estado haciendo, se van a dar cuenta que las columnas que están acá con amarillo, la de los años, la de los meses y la de los días, son columnas auxiliares, ¿ya? Auxiliar en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros nos van a servir de apoyo para calcular la jubilación. Recordemos, la jubilación es una fecha. Y para poder calcular la fecha, lo que se necesita es una fecha de base, una fecha de referencia. Bueno, ¿y cuál es esa fecha de referencia, chicos? Como ustedes lo dijeron delante, la fecha de nacimiento es la que tomamos como referencia para poder sacar la de la jubilación. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Alguien tuvo un problema, por pequeño que sea, para poder llenar bien las columnas amarillas, las 3 columnas amarillas? Este es el mejor momento para preguntarlo. Profe, ¿y no podíamos ordenarlo el género como por orden alfabético? Ah, sí, también. Y empezar a repetir, por ejemplo, 60, 60, 60, 60, Claro, claro, y después tirar los 65. Esa es otra forma también es otra forma de hacerlo y es absolutamente válido dentro del contexto en que nos encontramos, que nos claro. dice que todavía como no hemos visto lógica, tenemos que empezar como a maestrear un poquito con el rango para poder brindar una solución al problema. Ya, perfecto. Pero también, muy buena observación, Tomás, y que estoy casi seguro que era lo que quería expresar delante Benjamín. Así que muchas gracias también por el comentario. Vamos ahora, ¿qué pasa con la jubilación? Entonces la jubilación es una fecha que yo voy a calcular. Cuando yo voy a calcular una fecha o cuando yo anticipe que una fórmula se viene más o menos brígida, en este pequeño espacio celeste no me va a caber y voy a necesitar espacio para trabajar con calma. Lo que recomiendo, ya como sugerencia nada más, es que ustedes expandan la barra de fórmula. Van acá al cuadrado, cuando el cursor cambia de forma, a una doble barra, clic con el botón izquierdo y arrastran hacia abajo. Más que nada para que nosotros podamos trabajar en esta pizarra, ¿ya? Para que nosotros podamos trabajar con comodidad en esta zona, ¿ya? Para que acá nosotros podamos utilizar nuestra fórmula, ¿ya? No quiere decir que si ustedes trabajan acá, en la zona de la jubilación, no lo vayan a poder hacer. Es solo que el trabajo se les va a hacer más incómodo. ¿Correcto, Bruno? Revisen, chicos, por favor, la plataforma Canvas. Ahí está toda la explicación de lo que entra para mañana. Revisen los anuncios. Ya. Vamos entonces. Jubilación. Para eso, ustedes basta con que hagan un toque en la primera celda de la jubilación y luego pinchan acá arriba
Y arriba, en la parte de arriba, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a escribir. Ponemos igual y quiero calcular una fecha a partir de otra. Entonces puso fecha. Y aquí el amigo Excel les pide 3 parámetros. Me pide un año, me pide un mes y me pide un día. En el año, pensemos que son fechas de jubilación. Estamos hablando del futuro. ¿Podríamos decir que todos los compadres se van a jubilar en el año 2040? No. ¿No es cierto? Porque depende de tu año de nacimiento. Por lo tanto, como yo tengo que considerar tu fecha de nacimiento, como la función fecha me está pidiendo en primer lugar el año, entonces ocupe el año de nacimiento específico de cada trabajador. ¿Cómo se llama la función que me permite obtener el número de año a partir de una fecha? Año. La función año. O sea, año, y yo digo ahora año de quién. Será el año del nacimiento del compadre, ¿cierto? Claro, es el año a partir del nacimiento. Ya cuando estoy referenciando aquí el nacimiento es porque voy a considerar a esa fecha como mi elemento base para hacer el cálculo. Luego de eso, cuando ustedes apliquen en este tipo de ejercicio en que aparece la función fecha, cada vez que empleen año, mes, día, cierren el paréntesis. ¿Listo? Después del año se le cierra el paréntesis. Yo generalmente acostumbro a cerrar el paréntesis y hacer un espacio con la barra para que la fórmula se vea un poquito más ordenada y no se vea tanta montonera de paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos que hacerle qué es lo que le tenemos que hacer al año de jubilación? O sea, al año de nacimiento. Digamos que el año es 1940, o sea, 1970. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarle los 60. Sumarlo a 60, ¿cierto? Le sumo los años de jubilación. Así nomás. Ahora, ¿tiene sentido que ahora yo me preocupe si es que es mujer o es hombre? No, Creo que ¿Por qué no. no? ¿Por qué no? A ver, porque ya está están Que bien, ya está. ordenados. porque ya estaba Porque considerado, ¿cierto? Porque cuando nosotros hicimos ese filtrado de las mujeres, de los hombres, que coloco un 60 y que rellenas para abajo, eso es porque ya tenemos listo caso a caso. Si al final lo que importa es ver o le sumáis 60 o le sumas 65 y nada más. Ya, entonces, más años de jubilación. Ahora, punto y coma. El mes. Siempre, por ejemplo, si tienen la duda, coloquen un número de mes. Por ejemplo, el mes número 8, ¿ya? El mes más importante del año. Podríamos decir que todos los compadres que trabajan en la empresa se van a jubilar en el mes de agosto. Un poco. No pasa, ¿cierto? No pasa, nada que ver una cosa con otra. Entonces, como no todos los amigos se jubilan en el mismo mes, bueno, usted tiene que trabajar con el mes de su fecha de referencia, ¿correcto? Que en este caso es tu fecha de nacimiento. Entonces ponemos el mes de quién, de tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, ella nació en el mes 12. O sea, le sumas lo que le sumes, ella ya pasa para el otro año. Recuerden, cuando ocupemos la función año, ocupemos la función mes dentro de la función fecha, se le pasa un argumento. Nada de empezar a meterle un signo más entre medio del año o entre medio del mes. Si no, van a obtener puros resultados incoherentes.
Después de cerrar el paréntesis, hay que hacer algo con el mes, ¿o no? Sumarle el mes de jubilación. Correctísimo, correctísimo. Más meses de jubilación. Excel, dentro de todo lo idiota que es, permite que uno entre medio intercale espacios en blanco con la barra. Encuentro que la fórmula queda bastante legible si uno la plantea de esta manera. Les voy a enseñar, una vez que terminemos de escribir la fórmula completa, cómo se puede formatear para que se pueda ver en varias líneas, para que se vea aún más ordenado. Punto y coma. Ahora, tenemos que pasar al día. ¿Será verdad que toda esta gente se va a jubilar el día 27? Un poco. No pasa nada, ¿cierto? Entonces, como no pasa nada, tengo que trabajar ahora con el día, porque eso es lo que me está pidiendo la función fecha, perdón. Tengo que trabajar con respecto al día en que el compadre o la trabajadora nació. Ah, entonces póngale, pues, maestro, ponga día. Recuerden que día es la función que permite obtener el número de días de una fecha. ¿El día de quién? Del nacimiento. Listo. Recuerden el otro consejo, cuando estén usando la función fecha y entre medio intercalen año, mes o día, siempre con un argumento, nada de andarle sumándole ceras por ahí. Se le suma, se le cierra el paréntesis al día. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora con el día, muchachos? ¿Se deja así tal como está? Si le suman los días de jubilación, Correcto. Usted le suma aquí los días de jubilación. Y luego se le cierra el paréntesis. ¿A quién le cerramos el paréntesis? Fíjense bien. Acuérdense que este rectángulo, como se lo mencioné en agosto, este rectángulo, perdón, nos permite saber en todo momento cuál es el argumento, el dato que tengo que suministrarle a una función en un momento dado dentro de la escritura de una fórmula. Bien, cerramos el paréntesis de la función fecha. Le doy enter y aquí tenemos entonces todos los datos de jubilación. ¿Ya? Hay compadres que ya están casi listos. Uno se jubila en el 2026, 2030. Les queda poquito. ¿Ya? Vamos a darle botón derecho, copiar y por supuesto esta fórmula la vamos a compartir con todos los compañeros que están conectados en este momento. Ningún problema, Lisandro. Gracias por avisar. ¿Alguna consulta hasta el momento, chicos? ¿Alguna consulta con la fórmula? A ver, ¿con quién no hemos conversado en el día de hoy? Don Roland Neira, muy buenas tardes. ¿Tienes alguna consulta y algo lo que te pueda ayudar? Profe, a mí me parece como 3 del 28 del 2040.
Ahí, ¿cómo cambió el orden por casualidad? ¿Cómo cambiamos eso? Tú seleccionas la columna completa, Nicolás. Control Lo que 1, pasa, ¿no? bien, maestro, muy bien, muy bien, muy bien. En la parte de personalizado, colócale el formato de día, mes, año nomás. dd/mm/AAA. Ojo, que lo tuyo es un problema de formato, ¿ya? No de fórmula. Ya, profe, gracias. ¿Funcionó, no? Sí, la otra duda que le tenía es, ¿por qué en mi PC aparece que es II en vez de AA? Ya, eso se puede deber, entre otras cosas, a la versión del Service Pack que tengas de Office, que esté instalado. ¿A qué versión Ya, también de Excel sea? Puede ser que los dos tengamos, por decirte algo, la versión 2019, pero puede que una versión sea como la R154 y tú tengas la R415. A pesar de que sea 2019, esos pequeños cambios marcan una tremenda diferencia, Nicolás, entre que a veces se considera ese formato o se considera el otro. Eso, desde mi experiencia, es uno de los puntos débiles que tiene Excel, de que no es universal. ya, profe, gracias. Una y otra consulta, ¿Sí? ¿por qué? Porque yo al principio lo he hecho como jubilación y todo así tal cual como usted, solo que, por ejemplo, en año, era nacimiento y yo no lo puse entre paréntesis, lo sumé nomás. Y después lo cerré. Me daba otro valor, eso está malo, ¿cierto? Si hago Eso, eso. eso está malo. ¿Por qué? ¿Ya? Hay una explicación profunda para eso, Nicolás. ¿Por qué está malo hacer esto? Por ejemplo, que diga que año de nacimiento, esto no lo hagan. Aquí el paréntesis se lo cierre acá. Una cosa así, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Sí, profe, eso mismo hice. Porque resulta, los resultados aparentemente son correctos. Aparentemente, ¿ya? Aparentemente pueden ser correctos a nivel de día, de mes. Uno puede quedar con una falsa sensación de que está todo bien. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando dice año de nacimiento, el año recibe como argumento un número de serie, ¿sí? Un número de serie. Un número de serie que sea, por ejemplo, el número 43.000. Y tú dentro del año le sumas los años de jubilación, te sumas 60, el año tiene que procesar el número de serie 40.060. Y 40.060 es una fecha completamente distinta, Nicolás, de la que tú querías señalar en el nacimiento. Para que no se produzca esa diferencia de fechas, es que al año se le corta el paréntesis solamente en el nacimiento. Y lo mismo con el mes y lo mismo con el día. Ya, profe, gracias. Teníamos aquí otra consulta, a ver, en el chat. Tomás, ¿sería posible que si te hago coanfitrión pudieras compartirnos tu pantalla? Porque a lo mejor el problema que tuviste le puede pasar a otro compañero y así arreglamos todo de un tiro. No sé si tendrías algún inconveniente. Sí, profe, no hay problema. Pero el tema igual es que yo en los años de jubilación, por ejemplo, le puse igual 60 y al momento de filtrarlo como por otro género, se queda con el mismo 60. Ya, por eso. Vamos a ver ahí cómo se arregla eso. Es que a veces es más fácil, Tomás, como irte indicando los pasos, como irte guiando,
más que escribirlo. Tú sabes que a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Y una explicación del profe puede valer más que 10 libros juntos. Qué forma. Pero es. Entonces, Tomás, si nos puedes compartir tu pantalla, por favor. Para eso vas al Zoom y en el botón verde que dice compartir pantalla, ahí seleccionas la ventana del Excel, por favor. Mientras ¿Sí se tanto, ve? está empezando a compartir. Un segundo, por favor. Ya, estamos bien. Estamos bien. Acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí, a ver, desplázate hacia la izquierda, por favor, para ver por... Ah, ya, estás trabajando solamente con las mujeres. ¿Sí? Ya. Entonces, Tomás, ¿hiciste algo con los hombres o no? Es que ahora está filtrado para mujeres, pero el 60 que le pongo acá, al momento de filtrarlo para hombres, se sigue manteniendo. Y mi pregunta era, Ah, ya, ya. claro, de cómo ponía ahí uno y uno. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, para las mujeres me parece que estáis bien con los números, 60, 3 y 12, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Ya. Ahora, anda por favor a la columna del género. Vamos a cambiar a los hombres. De femenino pasemos a masculino. Muy bien, dale. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos, Tomás? Sigue avanzando un poquito para la derecha para ver bien las tres columnas. Ahora, selecciona los números que tienes en las columnas. Claro. Ah, es que tú le pusiste igual 60. Claro, yo le puse un igual 60. No, se coloca el número sin el igual. Ah, perfecto. Ya, entonces hagamos lo siguiente. Con las mujeres vamos a tener que hacer el mismo reglín. Ya. ¿Ya? Entonces, Pero puedo te poner propongo, 65 al hombre ahora, ¿o no? póngale 65. Aprieta Enter. Ahora ignora por completo esa advertencia. Y los otros números que tienes debajo de 65, ignora. Ahora los números que tienes debajo de 65, sin arrastrar con eso porque puede que te tomen los datos de las mujeres y vaya a quedar la escoba. Entonces, todos los 60 que tienes para abajo, selecciónalos nomás. ¿Ya? Aprieta escape nomás. Y selecciónalos hacia abajo. Aprieta suprimir con el teclado. Listo. Ahora, los meses de jubilación y los días, puedes seleccionar al tiro las dos columnas y borrar afuera. Listo. Ahora, al lado de 65, en los meses de jubilación, ¿cuántos meses de jubilación son los hombres? Y enseguida son 6 meses. 6 meses. Entonces póngale un 6 en los meses de jubilación. Creo que algo... y después un 17 en eso. Muy bien. Ahora, Tomás, vamos a hacer el paso más delicado de todo, el paso de la muerte. ¿Cuál es el paso de la muerte? Anda al número 65. Esto lo vamos a hacer con el teclado para que lo hagas mejor. ¿Se ve? Aprieta. Sí, se ve súper bien. Ahora olvidémonos del ratón por un momento. Presiona la tecla Shift y no la sueltes. La ¿Ya? tecla Shift sin soltar. Ahora arrástrate 2 hacia la derecha. Muy bien. Ahora presiona Control Shift y te vas para abajo. Muy bien. Ahora aprieta Control J. Ahí Listo. quedó. Ahí quedó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arreglar el entuerto que quedó con las mujeres. Claro. ¿Cierto? Ya. Entonces, para eso, vamos para allá, arreglámoslo. Ahora vamos a arreglar a las mujeres.
cómo vamos a arreglar a las mujeres. 63 y 12 son los números que tenemos que escribir. Entonces, para que no nos compliquemos innecesariamente la existencia, te recomiendo que selecciones las 3 columnas y las borres. Muy bien. Ahora ponemos los números 60, eso sí, y el 12. Ya, maestro. Y después hacemos la misma historia. Ahí quedó. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vayamos a la columna del género, al título del género. Nosotros tenemos por ahí, le damos en borrar filtro de género y apretamos aceptar. Perfecto. Ahí quedó. Y ahora el Excel empieza ahí con su lecera de que la fórmula que quedó incoherente. Usted sabe que el Excel, digamos, está borracho. Ya está hablando puras leceras, no está todo bien. Ahora, péscate nomás todos los números que tienes ahí, por favor. Eso sí. Ahora en el cuadradito amarillo que tienes en la esquina superior izquierda, al lado del primer, ese mismo, ignorar error. Es como si ya Excel, déjate de lesear, sí, estamos bien. Esa es la, y con eso ya está arreglado Tomás. Perfecto. Gracias. Listo pues. Entonces ahora volvemos entonces a compartir el computador. ¿Ven? Es mucho más fácil hacerlo así. ¿Ya? Por eso, chicos, no desaprovechen la oportunidad de preguntar. Y créanme que con Excel se pueden hacer unas buenas luquitas, bastante buenas lucas, pero hay que ponerle harto pino para aprenderlo bien. Ya. Va a quedar como desafío que hagan la columna tiempo para jubilar. ¿Ya? Tiempo para jubilar. Esa columna va a quedar como desafío para ustedes. Por lo pronto, vamos a hacer ahora lo siguiente. Voy a compartir la pantalla completa. Y voy a hacer una maldad. Voy a hacer aquí una maldad, muchachos, pero horrible. Esta guía la vamos a guardar. Esta guía de funciones de fecha es la última guía que entra para el certamen. Lo que voy a empezar a ver ahora y en la clase del jueves es materia que va a entrar directamente en el examen y en el último control. En el control de mañana no entra lo que les voy a enseñar ahora, que es lógica. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Pero va a entrar todo el resto. Todo el resto. O sea, en el fondo, toda la materia del semestre, me gusta mucho cómo suena eso. Toda la materia del semestre, excepto lo de lógica. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahora nos vamos, muchachos, a las guías en blanco. Estamos en la plataforma Canva y miren, por favor, qué preciosura les dejé acá. 2 guías. A falta de una, les dejo 2. Una guía que tiene materia y otra guía que tiene ejercicios. Entonces, descarguemos la guía 12A de funciones lógicas. Y el cuaderno de ejercicios, profe, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ahora no lo descargue porque en este rato poco y nada podemos hacer al respecto. Entonces, chicos, donde dice funciones lógicas, pónganle aquí descargar. ¿Ya? No sean tímidos, pónganle aquí descargar la guía 12A. Mientras tanto, voy a ir aquí, 12B, la voy a abrir. Y que soy pavo. Abrí. Obviamente abrí lo que no tenía que abrir, que era la otra guía. Perfecto. Procedo entonces
a ir solamente al Canvas. Me voy del Canvas y accedo solamente a lo que es la parte de Excel. ¿Alguien tuvo algún problema para descargar la guía número 12? Don Camilo Zamorano, muy buenas tardes. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Muy bien, chicos. Vamos a abrir entonces la guía 12A, que trata sobre funciones lógicas. Vayamos a la hoja que se llama expresión lógica. Las expresiones lógicas son el corazón de todo lo que vamos a hacer ahora. La materia lógica aúna todo lo que nosotros vimos durante el semestre. Así nomás. Pensemos cuando recién partimos con el aprendizaje de Excel, revisamos funciones numéricas, ¿cierto? Como el promedio, mediana, varianza, redondeo, suma, producto, qué sé yo. Después vimos funciones de texto, concatenar, sustituir, extraer, izquierda, derecha, hallar y otras más. Minúsculo, mayúsculo, non propio, texto. Hemos visto funciones de fecha, la función fecha, si fecha, hoy, día, mes, año, la función valor. Pero también hay otro grupo de funciones de Excel que entregan resultados que no son números, resultados que no son textos o resultados que no son fechas u horas, sino que entregan dos posibles resultados, verdadero o falso. Cuando hablamos de verdadero o falso, nos estamos refiriendo a dos valores de verdad. Los únicos valores de verdad que por el momento, ¿ya? Salvo que estuviéramos hablando de un computador cuántico, los únicos valores de verdad que conoce un computador son dos, el verdadero y el falso. Eso, en el mundo de la informática, se conoce como un sistema binario. Un 1 si es que se cumple, un 0 si es que es falso. ¿Ya? Esta es la base, las expresiones lógicas son la base para el diseño de circuitos digitales. Veamos. Las expresiones lógicas son tipos de funciones, son tipos de fórmulas que te pueden entregar dos posibles resultados. ¿Ya? Puede ser verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, si yo planteo una fórmula del tipo, hoy es miércoles. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Eso es falso. ¿Ven? O se cumple o no se cumple. ¿Somos amigos o no somos amigos? No existe para el computador los términos intermedios. O es blanco o es negro. Es que no existe eso de los grises y los matices y la tontera. No. O es blanco o es negro. No hay más. Eso para el computador. ¿Bien? ¿Cómo se construyen las expresiones lógicas? Se trabajan con números, podemos trabajar con textos,
podemos trabajar con rangos, podemos meter entre medio funciones de texto, funciones de número, ¿ya? Y todo eso, ustedes lo pueden combinar con cualquiera de los 6 operadores relacionales que hay, que ustedes los conocen muy bien. El menor, el mayor, menor igual, mayor igual, igual. Y ojo, el distinto también es un operador lógico. El distinto, fíjense, se hace como el saludo del mago Valdivia, así mismo, como una mariposa. ¿Ya? Eso es para decir distinto. No es como el símbolo de distinto. Me van a disculpar acá el pulso, pero no es como el símbolo de distinto al que nosotros estamos acostumbrados, que es este. ¿Ahí? ¿Por qué? Porque hacer este símbolo no es tan fácil en el computador, o no todos les resulta de la misma manera. Pero en cambio, escribir esto acompañado de esto es bastante simple, porque todos tenemos el símbolo de menor y el símbolo de mayor y los podemos concatenar. Y también podemos trabajar con operadores lógicos. What, el i, el o y el no. El i se llama conjunción. La o se llama disyunción. Y el no se llama negación. Tal vez puede ser que con esto el alumno diga, menos mal que esta cuestión no va a entrar mañana. Menos mal que esto no va a entrar en el certamen del próximo viernes. El alumno puede haber quedado más colgado que San José con esto. Pero ustedes saben que con el buen ejemplo esto se va a entender, pero a las 1000 maravillas. Vayamos, por favor, chicos, a la hoja que se llama operadores lógicos. Y ahí van a ver ustedes de qué es lo que estoy hablando. Operadores lógicos. ¿Usted alguna vez en el colegio les dieron esto en matemática? ¿O en algún electivo de matemática? ¿Les enseñaron lo que era la conjunción, disyunción, negación, implicancia, doble implicancia? No. Cuantificadores lógicos. ¿Vieron eso en el colegio? ¿O acá en la U lo han visto alguna vez esa materia? No, profe. No pasa naipe con eso. No pasa nada. No pasa nada con eso. Ya. Entonces va a ser primera vez que ustedes lo van a ver. La función i. Oye, hay una función que se llama i. Miren, pongo igual y. Ahí está. Y hay una función que se llama o. Y hay una función que se llama no. Miren qué simpatía más grande. Miren. La función i dice, a la función i tú le pasas muchas expresiones lógicas, muchas consultas, muchas preguntas que se pueden responder como verdadero o como falso. Esta función acepta hasta 255. Pero, ¿qué es lo que hace? La función i te va a entregar dos posibles resultados, verdadero o falso. ¿Cuándo te va a dar verdadero? Cuando todas las expresiones lógicas que tú le pases se cumplan o sean verdaderas. Basta con que una sea falsa para que todo se haga falso. ¿Me explico? Esto lo vamos a llevar a un ejemplo de la vida real, que es postulaciones para un trabajo, en que el candidato tenga que cumplir varios requisitos al mismo tiempo. Si te falla con uno, entonces queda fuera del proceso de selección. ¿Ya? Y eso se puede modelar gracias a la lógica.
La función O, en cambio, es la misma historia. Recibe 255 valores lógicos, pero lo que hace es lo siguiente. Basta que uno sea verdadero, basta con que me cumpla uno para que todo se haga verdadero. Es lo contrario de la i. La i, en cierto sentido, es una función estricta, porque exige que se cumplan muchas condiciones. En cambio, la función O es lo más relajado que hay. Para que el O sea falso, quiere decir que cada uno de los valores lógicos que se almacenan acá tienen que ser falsos. Y por último, la función no. ¿Qué es lo que hace la función no? Es un interruptor. Lo que hace es negar. ¿Qué? Negar, pues maestro. Negar. ¿Qué es lo que hace la función no? Si lo que tú le pasas como argumento es verdadero, la función no te lo va a transformar en falso. Si tú lo que le estás pasando es algo falso, te lo va a cambiar a verdadero, para que ustedes lo puedan ver como un ejemplo de la vida real. Si ustedes van a su habitación, a su pieza, y está la luz encendida, y aprietan el interruptor, ¿qué es lo que va a pasar con la luz? Se va a prender. O sea, si la luz ya está prendida y aprieto el Se va a apagar. interruptor, se va a apagar. Y si la luz está apagada y acciono el interruptor, ¿qué va a pasar? Se va a prender. Se va a prender. O sea, el interruptor lo que hace es cambiarle el estado a la luz. O sea, si la luz estaba en estado falso, ahora el interruptor te la va a dejar en verdadero y tú vas a ver la habitación iluminada. Si la habitación está iluminada y tú aprietas el interruptor, de iluminado va a pasar a apagado. ¿Ya? Con la función no, tú puedes modelar situaciones de la vida real que admitan dos estados, que sean uno el opuesto del otro, así como encendido o apagado. ¿Ya? Por ejemplo, si acciono el interruptor de un ascensor, la puerta se va a abrir siempre y cuando haya estado cerrada. Y la puerta se va a cerrar siempre y cuando haya estado abierta. ¿Ven? Cuando se producen situaciones contrapuestas, cuando se produce un oxímoron, oye, ahí entonces estamos hablando de que eso se puede modelar con la función no. El día jueves vamos a hacer un ejercicio con esto y se van a dar cuenta que esta materia, aparte de fácil, es de lo más útil que hay. Y si alguno de ustedes tiene interés en aprender a programar, tiene, o sea, no es que le recomiendo, sino que está obligado a saber harto de lógica. Con estas palabras, despido la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por sus comentarios y por la excelente participación que tienen. Eso es algo que de verdad lo valoro mucho, ¿ya? O sea, que hagan consultas a través del chat, que estén dispuestos a compartir la pantalla, a que muestren una sed de aprendizaje, pero sí notable. Muchas gracias por eso. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Y Chao, eso profe. sería. Y eso sería, muchachos. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Profe,